Muy buenos días a todos. La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral, FUSAI, les da la más cordial bienvenida a este primer conversatorio con empresarios. FUSAI es consciente de que, así como la grande y mediana empresa, la micro y la pequeña empresa pues enfrentan sus propios desafíos y retos de crecimiento en un mercado que cada vez es más competitivo. Sus características son bien diferenciadas, de mucha complejidad, es un sector muy heterogéneo y a pesar de la crisis generada por la pandemia, la micro y pequeña empresa muestra un crecimiento sostenido, incluso mayor al del sector formal. En FUSAI el año pasado, el año 2020, iniciamos la investigación trimestral del índice de confianza MIPE, y justamente es en el marco del cuarto informe correspondiente al primer trimestre del presente año que hemos organizado este conversatorio con empresarios, pues porque ellos son los verdaderos protagonistas del dinamismo, son quienes imprimen el dinamismo a este importante y vital sector de nuestra economía. Esta mañana vamos a conversar con nuestros invitados y no solamente queremos escuchar sus opiniones sobre los resultados del informe, sino también que nos compartan esos desafíos y las experiencias que tienen como empresarios salvadoreños. Para ponernos en contexto, invito al licenciado Francisco Boches, investigador especialista en este informe, para que nos presente un resumen de los principales resultados obtenidos. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias por su tiempo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto que nos acompañen y para mí es un honor poder compartirles los resultados de este nuevo ejercicio trimestral con relación al desempeño de lo que es la dinámica de la economía de los que son los comercios, las empresas productoras, servicios y los negocios, digamos, que se dedican a la actividad de la micro y pequeña empresa en el país. Tenemos aquí ya un cuarto ejercicio. Comenzamos en junio del 2020 con esta iniciativa. Ya prácticamente, digamos, con este ejercicio ya cumplimos un año de poder darle seguimiento a cómo va el desempeño. El indicador, si gustan, pasamos a la primera diapositiva para poder ver en qué consiste este índice. El objetivo tiene el índice es conocer la visión de los empresarios de la micro y pequeña empresa del sector informal de El Salvador sobre la situación y la expectativa de sus negocios, por lo que en resumen sirve para sintetizar la opinión de ellos sobre la situación económica en la cual se encuentra el país, como también nos ayuda a poder identificar cuáles son las áreas que requieren de políticas y medidas de atención por parte del gobierno, las instituciones financieras, así como también todas aquellas instituciones técnicas pues, que están para poder apoyar y servir a este tipo de microempresarios y pequeños empresarios. El índice de confianza del primer trimestre del primer trimestre 2021, así como los 3 ejercicios anteriores, ha estado cimentado en la opinión de 600 microempresarios, divididos entre tanto mujeres como hombres, a nivel de los 14 departamentos del país y en una proporción muestral de las 845,000 empresas que tenemos identificadas que pertenecen a este sector en los diferentes segmentos y sectores económicos, donde vemos ahí pues en el gráfico de barras que la mayor participación está en el sector comercio con 385,000 micro y pequeños empresarios, así como en segmentos tenemos a subsistencia en la pirámide que son 415,000 empresas. Para poder continuar con el estudio y ver cuáles son los resultados, les pediré me apoyen ahí con pasar la diapositiva. Tenemos aquí el desempeño de la situación
de cada uno de los trimestres. En este gráfico lo que estamos representando es cómo terminó cada trimestre el empresario. Y aquí lo que le vamos a preguntar es, comparando el trimestre que acaba de terminar con relación al trimestre anterior, ¿cómo califica usted el desempeño de su negocio? ¿Ha sido favorable, ha sido igual o ha sido desfavorable? Y ahí podemos ver en los colores rosados de las barras que para el segundo trimestre del año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento, lo más crítico de la pandemia, el 78% de los empresarios manifestaron que ese segundo trimestre 2020 fue muy desfavorable en comparación con lo que tuvieron de resultados en el primer trimestre del mismo año. Luego bajó ese indicador al mes de septiembre de 2020 a un 50% de situación desfavorable, para terminar en diciembre con un 30% de empresarios que opinan con una situación desfavorable. Y hoy en el primer trimestre de este año, pues ya la situación ha mejorado muchísimo. Tenemos únicamente un 25% de empresarios que califican el primer trimestre de 2021 como un trimestre desfavorable en comparación con el cierre del ejercicio 2020. Y podemos ver que ha aumentado la cantidad de empresarios que opinan que el trimestre se ha comportado igual que el anterior. De un 16% que teníamos en junio del 2020, hoy vemos que al cierre de marzo de 2021 hay un 48% de empresarios que califican este primer trimestre igual que el cuarto trimestre de 2020. Y por el otro lado tenemos la situación favorable, que vemos que prácticamente en los últimos 2 trimestres se ha estabilizado un poquito por arriba del 25% de empresarios que manifiestan que su situación ha mejorado en el trimestre con relación al trimestre anterior. Sigamos, por favor. Luego tenemos la expectativa. Aquí la pregunta es, ¿cómo considera usted que será el trimestre que comienza con relación al trimestre que ha finalizado? Y ahí podemos ver que allá en junio de 2020, el 27% de los empresarios nos decían que esperaban un tercer trimestre desfavorable. Y ese indicador se ha venido acortando poco a poco, bajó a un 7% en el tercer trimestre, luego al cierre de diciembre manifestó nada más un 10.5% de los empresarios que esperaban un trimestre 1 desfavorable, y ya hoy al cierre de marzo de 2021 únicamente un aproximado del 6% de los empresarios opinaron que esperan un segundo trimestre del 2021 desfavorable en comparación con los resultados que obtuvieron en el primer trimestre. Y vemos allí de igual manera en la parte celeste del gráfico como de un 33% de empresarios que tenían una expectativa favorable en el ejercicio primero que hicimos en junio del 2020, hemos subido al tercer trimestre a un 64% de empresarios con un nivel de optimismo esperando un mejor porvenir en cada trimestre que va comenzando. Y es así que hoy al cierre del primer trimestre 2021 se mantiene ese optimismo del porcentaje de empresarios por arriba del 60% que manifiestan que el segundo trimestre del 2021 será mejor que lo que ha sido el primer trimestre. Ese optimismo, esa sensación positiva en relación a la marcha de sus negocios es lo que siempre ha caracterizado a lo que es el sector de la micro y pequeña empresa. Aquí lo vemos en las encuestas también tangiblemente, y es lo que hace que el sector, no importa la crisis que sea, si llueva, si tiemble, así tengamos esta situación de pandemia que todavía no termina, son empresarios con mucha dinámica, con mucho entusiasmo, mucha energía, y ellos más que luchar por un tema de ver cuánto me voy a ganar de ganancia o hacer un negocio especulativo, su enfoque es el tema de cómo genero yo dinamismo en mi negocio para llevar el sustento a mis hogares, para mantener el sustento también de las personas que me apoyan en mis negocios. Hay un alto sentido de sensibilidad social en este tipo de empresarios, y es la razón de ser lo que nos hace a nosotros hacerlos tan importantes, hacer tan profundo el análisis de nuestros estudios para poder conocerlos mucho mejor y buscar la manera de cómo apoyarles en adelante. Estamos hablando aquí que nos estamos jugando el 70% de la población, el sustento del 70% de los hogares
está en manos de nuestros micro y pequeños empresarios. Podemos continuar, por favor. De ahí aquí podemos ya hacer un cruce de lo que es la situación versus las expectativas de ambos indicadores de la pregunta cuando vamos a situación y les decimos cómo considera que cerró la marcha de su negocio en el trimestre que terminó respecto al anterior. Allí cruzamos dos opiniones, la opinión favorable con la opinión desfavorable, que son los extremos. No tomamos en consideración los que nos dicen el trimestre estuvo igual, nos quedamos con esas dos opiniones y en función de eso sacamos un indicador por diferencia. Ahí podemos ver en el gráfico 1, situación actual, en el 2020, en el segundo trimestre, el indicador de situación era negativo en un 72.9. Eso nos está diciendo que los empresarios que opinaron haber tenido un trimestre desfavorable superaron en un 72.9% a los que manifestaron que era favorable ese trimestre 2. Y ahora sí vemos cómo hemos ido mejorando, cada vez son menos las opiniones desfavorables y es así como en el primer trimestre de 2021 ya tenemos un ejercicio donde podemos ver que las opiniones favorables, donde los empresarios nos dicen este trimestre ha sido mejor que el anterior, superan en 1.2% a los que dijeron que este primer trimestre. Ya esto a nosotros nos llena ya mucho de entusiasmo porque vemos que ya hay más negocios que se han reactivado y que han logrado sobreponerse de alguna manera a aquellos que todavía enfrentan dificultades para salir adelante. Y por el otro lado, también el mismo ejercicio hacemos con lo que es expectativa, con lo que esperan para el próximo trimestre y vemos aquí siempre ha habido una perspectiva de futuro optimista. Tenemos en el primer ejercicio 2020 un 5.4 de los empresarios que opinaban esperar un tercer trimestre 2020 mejor, superó en ese porcentaje a los que tenían todavía una sensación negativa de lo que esperaban. Y ahora, en el primer trimestre de 2021, ya hay una opinión favorable de lo que esperan para el segundo trimestre en un 55% por arriba de los que todavía manifiestan que no tienen optimismo en lo que está por venir. Ahí tenemos un indicador, pues, que vemos, cruzamos situación y expectativa, vemos cómo la situación viene mejorando y cómo la expectativa se logra mantener en un indicador por arriba del 50%. ¿Me ayuda, por favor? Entonces aquí podemos ver que la MIPE ha registrado una recuperación sostenida por las siguientes razones. Esto lo escribimos, lo dejamos plasmado en un informe que realizamos el año pasado, en el mes de diciembre. Allí tienen la fuente, está publicado en la página web del observatorio. Es importante resaltar que aquí lo que vemos de los microempresarios y encontramos en ese momento, por lo cual han logrado encontrar una reactivación rápida ha sido la capacidad de adaptación que ellos han mostrado ante las adversidades, el espíritu emprendedor y optimismo que caracteriza a los empresarios de la MIPE, su dinámica empresarial empujada por la supervivencia y no por el carácter especulativo de las finalidades de lucro. Este punto lo marcaría yo en negrita. La disposición de fondos del sistema financiero ha sido importante también para continuar acompañando sus necesidades de recursos financieros. Allí hemos visto cómo ha habido apoyo de los diferentes organismos, tanto los gubernamentales como también la parte privada ha hecho su parte, su esfuerzo también para poder acompañarlos y apoyarlos con las diferentes necesidades financieras. El crecimiento constante de los flujos de remesas familiares, esto es muy valioso para este sector, le da mucho dinamismo. Los planes de rehabilitación y continuidad de negocios impulsados por los empresarios formales que demandan de los productos y servicios de los empresarios y pequeños empresarios no formales. También es otra parte que ha contribuido a ese dinamismo. De allí, en el mismo informe, dejamos plasmado que en el año 2021 registraría, estábamos viendo hacia este año, registraría un repunte de la actividad de la MIPE mejor que lo que se encontró en el año 2020. Y aquí están los factores que nosotros consideramos que lo impulsan. El incremento de las remesas familiares, cosa que hemos visto que se ha venido dando en el primer trimestre, una recuperación de la actividad económica más rápido de lo que se tenía previsto,
un escenario de riesgo muy bajo en el tema político, es decir, la micro y pequeña empresa a nivel del impacto político no ha tenido mayores riesgos. Las expectativas optimistas de los empresarios de la MIPE, especialmente en los sectores de comercio, servicios y producción, que constituyen más del 70% de todo este conglomerado empresarial, y una mayor demanda local por los problemas que se han visto y que se prevén que sigan todavía existiendo mientras no se controle la pandemia en lo que es las cadenas de suministro de bienes a nivel internacional. Y aquí vimos que el indicador de confianza está formado por lo que es tres elementos. El primero es el índice de situación, que vemos cómo ha mejorado, el índice de expectativa también, que se mantiene por arriba del 50%, y el tercer elemento, lo que es la confianza empresarial, que aquí nosotros vemos tres escenarios. Un escenario pesimista, que es cuando los empresarios consideran que no es el momento para invertir ni aumentar la producción, dado que suponen que habrá un decrecimiento económico. Ya después esto un escenario neutral es cuando los empresarios no advierten cambios significativos en la economía, y hay un escenario optimista, que es cuando creen que la economía va a presentar un crecimiento positivo en los próximos meses y ya ven rentables sus decisiones de inversión. Ahí vemos cómo este indicador, lo que es la confianza empresarial, de un escenario negativo del 38.4, que es el escenario base con el que partimos en el segundo trimestre de 2020, al tercer trimestre subió a un escenario neutral al 9.8, luego mejoró al cierre de diciembre de 2020 a un 22.9, ya pasando a un escenario de nivel optimista moderado, digamos, y se mantiene todavía en esa sensación de optimismo, pero con mucha cautela, con mucha moderación, del 26.5 para lo que es el primer trimestre del 2021. Ya con estos indicadores podemos ver cómo se comporta lo que es el índice de confianza, tomando como base lo que es el primer ejercicio que realizamos en el segundo trimestre del 2020. Vimos cómo subió ese indicador de confianza empresarial al 129.8 en el tercer trimestre. Al cuarto trimestre de 2020 subió al 138%, digamos que tuvo una variación positiva del 38%, y hoy al primer trimestre del año 2021, que ha logrado un 140.2, lo que equivale a tener una mejora con relación al punto base del 40.1%. Y aquí podemos ver los diferentes factores también medidos en la misma dinámica de lo que es el indicador de confianza empresarial. Tenemos el indicador de ventas. Aquí el cruce es cómo estuvieron las ventas al cierre del trimestre y cómo esperan que estén las ventas en el trimestre que está por comenzar. Y vemos que estamos con un crecimiento del 36.8% al primer trimestre 2021. En cuanto a la inversión, tenemos también un indicador favorable del 27.4% su crecimiento. En el tema del empleo, un 131.4, lo que le da el 31.4% de crecimiento en los tres trimestres posteriores al segundo trimestre de 2020. Estos tres indicadores son los que están empujando el índice de confianza empresarial hacia una mejora, y tenemos un indicador que le está generando de alguna manera una contracción, el tema del precios, productos que ellos comercializan. En el sector de la microempresa, a medida que aumentan los precios de los productos, ellos tienen menor capacidad para poder dotar sus inventarios porque sus recursos son limitados. Y por el otro lado, no tienen mucho margen de maniobra para poder jugar con los precios también. No pueden decir ellos, si yo he comprado a un 20% más caro, entonces le voy a subir un 20% los productos para tener una ganancia. Si hacen eso, sus ventas se disminuyen. Entonces, allí lo que hacen muchas veces es disminuir sus márgenes de ganancia para poder tener el mismo nivel de comercialización del producto. Y aquí lo que ellos manifiestan es que continuamente en los tres trimestres posterior al segundo trimestre del 2020 se ha venido dando paulatinamente un moderado crecimiento en los precios. Cada día ellos están comprando un poco más caro la mercadería que comercializan. Y a nivel de segmentos podemos ver que todos los segmentos, siendo el que ha tenido un mejor desempeño, microempresa de acumulación simple, ahí lo podemos ver que le hemos puesto una estrellita amarilla, tiene un crecimiento del 45% en el indicador de confianza empresarial.
seguido por lo que es el segmento de la pequeña empresa con un indicador del 140.1 al cierre del trimestre 1 2021, y tenemos a subsistencia que va en tercer lugar con un indicador del 138.3, y por último también con una subida, digamos, con relación a lo que fue junio del 2020 del 31.7, pero que ha quedado en un estancamiento con relación a cómo cerró en el cuarto trimestre del año pasado. Vemos cómo logró un indicador del 136.9 cuarto trimestre, lo que es la microempresa de acumulación ampliada, y tiende a disminuir al 131.7, como que tuvo, digamos, un freno en la aceleración de recuperación que traía hoy en el primer trimestre del 2021. Y luego por sector económico podemos ver que es el sector de producción el que mejor se ha posicionado, con un 168% en el indicador, y tenemos al sector comercio, que es el que, si bien se ha recuperado en un 31.6%, la línea azul, perdón, pero es el que está teniendo mayores dificultades. De ahí aquí podemos ver cómo se vienen comportando los factores que limitan la capacidad de desarrollo de las empresas, las dificultades financieras en un 49%, la disminución de la demanda de los productos en un 32%, el aumento de la competencia cada día es mayor y ya hay un 41% de empresarios que manifiestan que esto les está afectando. La escasez de mercadería para poder comprar ha venido disminuyendo de un 27% en junio del año pasado, y hoy tenemos a marzo un 22% de empresarios con esa dificultad. Las restricciones municipales y gubernamentales para operar de un 22% han bajado a un 10% de empresarios. Las situaciones familiares y la delincuencia están con un 15% de empresarios que manifiestan que les están generando obstáculos, y estos, como podemos ver, cada trimestre vienen hacia la. Y para terminar, aquí tenemos el cuadrito de los indicadores que ustedes lo pueden ver publicado ahí en nuestra página web. Allí está cómo se viene comportando cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente de manera gráfica. Y por último, pues tenemos lo que son las partes de las conclusiones, a grosso modo, de este informe, donde vemos que la percepción sobre la situación económica de la MIPE no formal mejoró en un 40% con relación al mes de junio del año pasado, al cierre de este trimestre de 2021. Y el índice de confianza baja su ritmo de crecimiento trimestral al inicio de este año, limitado por resultados conservadores obtenidos versus la percepción de los empresarios de un futuro favorable. Y todo el aparato productivo del país ha entrado a reactivación, lo que se refleja en mejora del clima de confianza superior al 30% de todos los segmentos de mercado. El sector de producción, aun cuando el último trimestre, este primero del año 2021, muestra una inclinación a la baja en el clima de confianza, sigue siendo el mejor con una recuperación del 68%, y en el extremo se encuentra comercio con un 31%. Agradecemos su atención, y pues estos son los indicadores que demuestran la dinámica con la cual viene la microempresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por este excelente resumen que nos ha presentado, que sin duda nos pone en contexto para continuar con nuestro conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y antes de recibir a nuestros empresarios invitados, tenemos la participación especial del licenciado Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Licenciado Steiner, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su tiempo para ser parte de este conversatorio. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Un gran saludo a todos los que nos acompañan. Ojalá que pueda agregar un par de ideas adicionales, pero felicito a Observatorio MIPE por una presentación muy completa y bastante acorde a la lectura que nosotros en CONAMIPE tenemos. Así que será un placer agregar un par de cositas, pero creo que vamos en la misma sintonía. Muy bien, licenciado Steiner, pues usted lo ha dicho, hemos escuchado cuáles fueron los resultados que arrojó la investigación del índice de confianza para el primer trimestre del presente año.
Y pues al respecto, justamente nos gustaría escuchar cuál es su opinión al respecto y también que nos comente sobre el trabajo que está realizando con AMIPE y los mecanismos de ejecución que están utilizando. Con todo gusto. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, gracias. Interesantemente, uno de los primeros puntos que creo que es importante tocar es quiénes son las MIPES y cuánto ganan y cuánto venden y en qué situación están. Y creo que es importante porque tal como ustedes lo han identificado, ustedes mencionaron el 70% de la población, nosotros lo vemos como el 65%, o sea, estamos muy, muy cerca de nuestros números, pero creo que hay algo que le quisiera agregar a la análisis de ustedes y ese es el sector de trabajadores por cuenta propia. Si lo agregamos a toda la lista de MIPES que tenemos y vemos que básicamente tenemos aproximadamente 1.2 millones de micro y pequeños empresarios que incluyen a los trabajadores por cuenta propia. Encuesta de hogares y propósitos múltiples del año pasado, no, perdón, 2019, nos dice que tenemos aproximadamente 839.892 trabajadores por cuenta propia, más los 317.000 que el Banco Central de Reserva nos dijo que teníamos micro y pequeñas empresas en el 2017. Ese número creo que es demasiado conservador y creo que estaría de acuerdo con ustedes que ese número debería ser por lo menos el doble. Y luego tenemos la mediana empresa con 1.062 y la gran empresa con 992. Significa que básicamente tenemos un sector informal de alrededor de 1.1 millones de empresarios y un sector formal de alrededor de 40.800 empresarios. 96.5% de los micro y pequeños empresarios son de subsistencia. Y eso es, creo, un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahí estamos viendo básicamente lo que son de micros de subsistencia, los emprendimientos y los trabajadores por cuenta propia. Esa gente es la más vulnerable de la sociedad y lo interesante es que ellos son los que principalmente representan o le dan de comer a más de 4.2 millones de salvadoreños. Y esos son básicamente los que facturan menos de $3,000 al mes. Un punto muy interesante para el tema de políticas públicas y también para tomar en cuenta, porque creo que los sectores más vulnerables tal vez tienen una opinión un poquito menos favorable que la que demuestra la encuesta recién hecha. Nosotros el año pasado tomamos 3 encuestas. La primera fue en abril, para mediados de abril, cuando salimos, estábamos en cuarentena. En junio, cuando estábamos a punto de comenzar la apertura, y en octubre, cuando ya estábamos abiertos. Interesantemente, quiero resaltar 3 resultados. Uno, que la gente que nos dijo que se encuentra obedeciendo cuarentena se mantuvo bastante alto en abril. En junio todavía estaba para la mitad y para octubre ya había bajado dramáticamente. Pero en particular me gustaría recalcar este otro. Los que nos dijeron en abril que iban a cerrar definitivamente estaba alrededor de 13.4%. Nosotros nos metimos inmediatamente a investigar ese caso y nos dimos cuenta que en su mayoría eran gente que habían desarrollado sus procesos productivos, pero no sus procesos comercializantes, o dependían tal vez del pick-up que venía de la tiendona para comprarles, etcétera, y no habían desarrollado su logística comercial. Trabajamos muy de cerca con muchos sectores. Creo que el sector de mayor éxito fue el tema de camaroneros, donde de repente logramos salvar cientos de miles de toneladas de camarón de ser enterrados como abono. Y ya para octubre ya teníamos el 2%
lo cual creo que estos números demuestran la resiliencia y en particular digamos, la reacción de diversificación de la MIPE. Ahí estamos viendo muchas empresas que cambiaron de rubro dramáticamente y de repente se volvieron extremadamente exitosos. Ayer estuve en una rueda de negocios, o anteayer, en el Puerto de la Libertad, donde tengo una empresa que el dueño estaba a punto de quebrar y era uno de los varados en Perú. Allá hizo negocios con una empresa. Al regresar se lo metieron en cuarentena aquí, pero aún así comenzó a crecer y ahora tiene una distribuidora y manufactura de productos de bioseguridad muy exitosa. Una granja de pollos que durante cuarentena tenía 5,000 pollos, ahora tiene 400,000. Interesantemente, eso les ayudó muchísimo a crecer. La otra cosa que vimos es que en el comportamiento de la demanda hay un 73% que dice hoy que ya ha incrementado, pero hay un 23% que nos dice que ha reducido. Todavía no está la demanda al ritmo donde debería estar, y un 4.5 que dice que se está manteniendo. Interesantemente, ahí tenemos también aproximadamente un 38% que nos está diciendo que la producción la que tienen no todas la están comercializando, y el 61% que dice que hay todavía desabastecimiento de materias primas. Ahí tal vez es donde tenemos un poquito de disparidad con el observatorio, con la encuesta reciente del observatorio, pero no estamos hablando de una gran cantidad de diferencia. Lo que sí me interesó mucho es que la gran mayoría estaban trabajando alrededor de un 25% de su capacidad productiva. El resto se distribuye bastante. Hay muy pocos que realmente están produciendo al 100% o aún al 75%. Esto fue de una encuesta de más de 3.500 micro y pequeñas empresas, lo cual me da un nivel de confianza bastante alto. Pero también le preguntamos qué necesita, y las dos cosas que resaltaron fue principalmente crédito para capital de trabajo, necesito más gasolina para que el carro comience a andar otra vez, y el tema de asesorías y mentorías, que es donde necesitan ir eficientizando y mejorando sus modelos de negocio. Interesantemente, en octubre les preguntamos el tiempo estimado para alcanzar los volúmenes de venta anteriores. Esto fue octubre, menos de un mes decían el 65%, 1 a 3 meses nos decían el 5%, 4 a 6 el 10%, 7 a 9 el 3%, 10 a 12 el 4%, más de un año el 3% y no estaban seguros el 7.8%. Pero interesantemente, el optimismo de la MIPE es extremadamente fuerte. Creo que no lograron el 65% recuperarse a lo que tenían antes en un mes, pero sí estamos viendo, y ustedes lo confirman con su análisis, que rápidamente se está mejorando el enfoque. Lo que sí encontramos, y los estudios que hicimos, y obviamente tengo 35 oficinas alrededor de El Salvador, atendiendo cientos de MIPES en cada región, incluyendo los CDMIPES, y estamos ya como una encuesta diaria, porque obviamente nos están retroalimentando los técnicos. Pero nos damos cuenta que una prevalencia de nuestro criterio es sector comercio y servicios. Es el 84% de las empresas micro y pequeñas que tenemos en el país, especialmente cuando se le agregan los de cuenta propia. Lo interesante ahí es que su mayor necesidad es liquidez. Estamos viendo que esa liquidez, sus reservas se agotaron, y como muchas veces en la MIPE ocurre que se confunde el dinero propio de la familia con el dinero del negocio. Entonces, no solamente se agotaron las reservas para el negocio, sino que también para la familia, lo cual crea obviamente una ansiedad que es importante. Pero algo que asusta es el nivel de exclusión financiera que todavía existe. Una encuesta del principio del año 2020
fue que más del 70% de los mayores de 18 años no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y menos del 6% de salvadoreños mayores de edad habían comprado con tarjeta de crédito en algún momento. Entonces, obviamente eso nos dice que hay un nivel de exclusión financiera bastante fuerte. Por eso el Banco Hipotecario y Conamipe lanzamos en agosto del año pasado, un programa de bancarización que ofrece una cuenta de banco sin pedir todos los requisitos y una tarjeta de débito para poder automáticamente participar en cajeros y usar cajeros. Adicionalmente, una pasarela de pago para los que tengan local o tengan posibilidad de vender sus productos en sitio web. Y Conamipe lanzó en paralelo con eso un diplomado de e-commerce que no solamente educaba y formaba al empresario para manejar su sitio web, sino que también le desarrollaba su sitio web para que al final de 6 semanas no solamente había recibido el diplomado, sino que ya tenía un sitio web operando con pasarela de pago y ya vendiendo en la web. Ese programa continúa y estamos graduando aproximadamente unos 100 empresarios cada mes, que es un nivel muy fuerte. Pero también estamos viendo temas como los préstamos, el esquema de financiamiento para la micro y pequeña empresa, especialmente el sector informal, es un negocio de $2,000 millones al año, principalmente por las cooperativas y financieras no reguladas. Pero el peligro de eso es que el porcentaje de tasa comienza alrededor del 50%. Eso significa que ya de por sí el financiamiento para la micro y pequeña empresa es extremadamente caro cuando viene formalmente, pero también tenemos un nivel de usurero clandestino que también financia el 98% del sector informal y ahí los vuelve esclavos del usurero. Eso es un problema muy serio para que nos para de lograr la inclusión financiera y es algo que estamos trabajando bastante fuerte. Diversificación es otro tema que fue muy importante para muchas MIPES salir del problema, pero todavía sigue una necesidad muy fuerte. No podemos seguir con 84% siendo sectores comercio y servicios. Necesitamos subir ese número de proyectos productivos muchísimo más para que realmente comencemos a producir y dejar una huella para acumulación. Y finalmente, la sostenibilidad de la MIPE. Tenemos una prioridad muy grande y es la de sacar a los de subsistencia a que se vuelvan de superación, así acumulación simple y acumulación avanzada. Lo importante ahí es que en muchos casos eso va de la mano con la inclusión financiera o la exclusión financiera que sufren y necesitamos trabajar eso. Esos son 4 prioridades en la recuperación, los cuales Conamipe tiene como prioridades para su trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de servicio que la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros reciben. El registro MIPE, por ejemplo, es algo que les ayuda muchísimo. Ahorita es la única manera para que un informal pueda conseguir un préstamo de Bandesal bajo el FIREmpresa, pero ya se está volviendo más y más un documento de identificación y validación que usan muchas las cooperativas y las financieras, más hasta algunos bancos también lo están usando. Mucho del trabajo que hacemos es capacitación, asesoría financiera, es algo que nos utilizan muchísimo. Otros servicios como por ejemplo resolver problemas de productividad, problemas de calidad, resolver problemas de empaque, etcétera, ya problemas técnicos que nosotros asesoramos y obviamente asesoría para reiniciar el negocio ha sido uno de los servicios más brindados. Todo cliente que llega a Conamipe recibe, su primer paso se le hace un diagnóstico, sea alguien que quiere emprender o alguien que ya está en operación. Podría ser alguien que ya vende bien
en el país, pero quiere exportar, etcétera. Ese diagnóstico no solamente revisa cómo está el modelo de negocio, sino que también identifica dónde están las áreas de mejora para cumplir con los objetivos establecidos y resulta en un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo se acuerda con el cliente y luego el centro regional o el CDMIPE que lo está cuidando, básicamente comienza a utilizar programas de capacitación o formación o mentoría que ya tenemos en acción para irle ayudando al cliente. También, por supuesto, está el tema de especialistas. Antes, CONAMIPE, antes de esta administración, CONAMIPE no tenía un equipo de especialistas separado y los especialistas estaban utilizados más que nada para administrar los procesos de contratación de consultores para ejecutar proyectos. Y en muchos casos nos dimos cuenta que los mismos especialistas que teníamos, técnicos, tenían mejor calidad de cualificaciones que los mismos consultores que contratamos. Entonces, CONAMIPE ha hecho un cambio de 180 grados, donde ahora CONAMIPE se ha vuelto una consultora de primera categoría. Tenemos alrededor de 250 técnicos consultores alrededor del país, más alrededor de unos 25 especialistas en diferentes áreas del ciclo de desarrollo de la micro y pequeña empresa para poder ayudarle en cualquier etapa. Adicional a eso, trabajamos mucho con incubaciones y aceleraciones y estamos trabajando también mucho en términos de ayudar a la liquidez a través de fondos de reactivación. Aquí hay, por ejemplo, un resumen del tipo de fondos que estamos dando de apoyo financiero no retornable. Esto es no retornable. Para 2021, una fuerte cantidad y de ahí reduciendo un poquito para 2022, pero la fortaleza está en reactivación económica post-COVID, aceleración e innovación, proyectos detonantes, talleres comunitarios y obviamente la inversión indirecta, donde acompañamiento técnico y especializado para consolidación de la empresa. Entonces, tenemos fuertes apoyos financieros y obviamente invitamos a todos los que nos están escuchando que clasifiquen como MIPE, primero a registrarse como MIPE y segundo va a estar pendiente de las convocatorias para los proyectos. Finalmente, tenemos, antes de entrar a esta lámina, este año vamos a estar lanzando 2 fondos de préstamos para ayudar a acercar a la MIPE excluida de finanzas, de financiamiento, al sector financiero, un programa de garantías solidarias que se llama PrograMIPE y el otro es un programa de capital de trabajo y coinversión que se llama FECAMIPE. Ambos de estos programas fueron lanzados y otorgados a CONAMIPE en la ley MIPE de 2014, pero no es hasta esta administración del presidente Bukele que al fin hay fondos que se están destinando para ese propósito. Y entonces, este año nos han dado 10 millones que por primera vez tenemos para rellenar estos 2 fondos y vamos a trabajar a través de fideicomisos con bancos como el hipotecario y otros para poder llegar. También vamos a utilizar a las cooperativas y financieras no reguladas, también como en IFIS, para poder llegar a todos los extremos del país. Pero creo que es importante tener las siguientes reflexiones. 65% de la población depende del sustento de 1.1 millones de microempresarios. Eso es una seria situación porque ese grupo representa también alrededor del 32 al 35% del Producto Interno Bruto. El 77% de las empresas son lideradas por mujeres y representan mayores posibilidades. Está probado que una mujer que está empleada versus una mujer que ha emprendido, la mujer que ha emprendido tiene un incremento de ingresos de alrededor del 33% y adicionalmente es una de las mejores maneras para lograr igualdad de género en el mercado, aunque interesantemente 3/4 de las empresas del país son lideradas por mujeres. Ya nos sobrepasaron a los hombres y creo que es hora de que comencemos a cumplir con la competencia, amigos.
Pero bueno, el punto también es el 98% de empresas micro y pequeñas son esclavos de la usura, con tasas desde el 50 hasta el 1.350% anual. Eso no puede continuar y estamos trabajando muy serio en eso. El 100% de los miembros votaron a favor de la propuesta y que se combine con la lucha contra la usura. Y ese es un grupo, una mesa consultiva que utilizamos el último año para desarrollar la propuesta de ley de integración de la economía. Y ese es un grupo consultivo de trabajadores por cuenta propia, micros de subsistencia y micros de acumulación que pertenecen al sector informal. Esto es sobre la manera de crear un periodo transicional para que las empresas se formalicen y se les ayude a través de CONAMIPE con un técnico que los acompañe para poder realmente integrarse a la economía y lograr encadenamientos de valor. Y eso significa que obviamente unánimemente aprobaron la redacción de la ley y comienza con el reemplazo de la usura con un préstamo de FECAMIPE. Entonces, creo que vamos por buen camino. Ahora con la Asamblea Legislativa apoyando al presidente Bukele, creo que tenemos la posibilidad de que nos aprueben esta ley, que creo que va a entrar durante el próximo mes. Ojalá vamos a poder tener el lanzamiento de la ley de integración de la economía para el 1 de julio. Soy optimista, así que ojalá esto se logre. Ups, perdón. Quiero agradecerles, tengo mucho más que les puedo contar de lo que estamos haciendo, pero en 15 minutos creo que ya me pasé también. No tengo la oportunidad de contarles todo. Sin embargo, los invito a contactarnos al 2592-9000, que es el call center de CONAMIPE, o el WhatsApp, que es el 7074-7074. Voy a postear esos números en el chat para todos, para que cualquiera que necesite conseguirlos los tenga. Y les agradezco mucho la oportunidad. Licenciado Steiner, le agradecemos muchísimo por compartir con todos nosotros este excelente análisis que ustedes han realizado también sobre la situación de las empresas micro y pequeñas. Aplaudimos todas estas iniciativas, programas de apoyo, financiamiento y de inclusión financiera para este importante sector, que nuevamente confirmamos que es la fuente de ingreso para miles de familias salvadoreñas. Y pues vamos por buen camino. Muchas gracias por su tiempo y esperamos contar con usted nuevamente. A la orden. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio con los protagonistas de este evento, de quienes queremos escuchar sus experiencias, sus expectativas en torno a la investigación del índice de confianza, MIPE, y damos la bienvenida a Carmen, Ana y David. Gracias por su tiempo. Ana y David son empresarios que estuvieron desarrollando el programa MBA Micro, que realiza la Escuela de Negocios de la Fundación. Estuvieron participando el año pasado. Y bien, pues queremos iniciar conociendo un poco más de cada uno de ustedes, de sus empresas. Y comienzo con Carmen. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen Rengifo y soy la creadora o la fundadora de la empresa Rengifo. Nosotros somos una empresa hecha por y para la mujer y lo que ofrecemos son productos hechos a mano, productos de tendencia. Tenemos varias líneas de producción, joyería fina, bolsos, carteras y una línea para el hogar. Y lo ofrecemos a las personas que trabajan con nosotros, horarios flexibles y condiciones especiales para que puedan tener un ingreso fijo a la vez que pueden atender a sus familias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ana, paso con usted. Cuéntenos un poco de su empresa. Buenos días, mi nombre es Ana de Méndez
Mi empresa es Mister Mueble. Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de muebles para el hogar. Dirigimos nuestros productos especialmente para casas comerciales de la zona de oriente del país y nuestra visión es dar apoyo local con empleos. La mayoría de nuestros colaboradores son personas de la zona que para ellos es una oportunidad el poder tener un empleo cerca de sus casas y nuestros productos también los comerciales del oriente del país. Muy bien, gracias Ana y David. Cuéntenos usted. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es David Figueroa. Soy propietario de Vulcan El Salvador. Somos una empresa de origen santaneco y que permanecemos aún acá en Santa Ana, pero damos servicios pues enviando productos a lo largo del país. Nos dedicamos a la venta de herramientas para talleres automotrices, para otras áreas también, pero el enfoque es la especialización en talleres automotrices. Eso es a lo que nos dedicamos. Ya llevamos prácticamente 9 años en el mercado y acá estamos todavía sobreviviendo después del COVID. Excelente, excelente. Bueno, y me quedo con usted, David, para iniciar conversando con usted. Desde la pandemia, la incertidumbre económica ha sido uno de los factores que más nos ha afectado a todos. Este último informe del índice de confianza, sin embargo, nos muestra que esta situación ha venido disminuyendo un poco, ¿verdad? Y que hay mejores expectativas en el futuro, una visión más positiva del futuro. ¿Usted comparte esta visión, este sentir? ¿Cómo es el caso de Vulcan, El Salvador? Pues para nosotros, debido al rubro en el que estamos, durante la cuarentena fuimos de las empresas que definitivamente salieron afectadas, ¿verdad? Nuestras ventas cayeron alrededor de un 95%, casi pues sin facturar durante el mes de abril. Y luego de eso, cuando empezó a reabrirse la economía, obviamente hubo expectativas positivas, digamos, de que se iba a empezar a reactivar todo. Así fue, pues, después del final del confinamiento, empezó a haber un crecimiento, una tendencia de crecimiento para nosotros, sostenida, aunque con sub y baja, digamos, pero sí hemos venido en crecimiento. Han habido meses un poco inestables, han habido problemas de abastecimiento de productos, de escasez de productos, pero en concreto, si comparo el último trimestre del 2020 contra el primer trimestre de 2021, hemos tenido un crecimiento del 10% más o menos en ventas y estamos cerca del nivel que teníamos antes de la cuarentena. Así que las expectativas para lo que resta del año, para nosotros, son positivas, pero conservadoras, por decirlo así. No esperamos un mayor crecimiento, esperamos al menos cerrar el año como lo cerramos 2019. Esa quizás es la situación para nosotros. Muy bien, bueno, podemos ver entonces que sí hay, dijéramos, una situación mejorada, pero que aún en el caso de usted no es estable, no es una línea con una tendencia clara y marcada, ¿verdad? Hacia el incremento Sí, de no lo ventas es y de ingresos, pero ya hay muestras de que la situación va mejorando. Y coincidentemente, David, en el informe en el resumen que nos presentó Francisco Goches, mencionaba como cuarto factor más importante de los problemas que atraviesan ahora ustedes como empresarios, el desabastecimiento de mercadería, ¿verdad? Y también el incremento de precios. Ana, paso con usted para conversar un poco sobre Mister Mueble.
Este informe del índice de confianza pues incluye todos los sectores de la economía. En el caso de David, acabamos de escuchar, él está en el sector comercio, ¿verdad? Y usted está en el sector de manufactura. En su caso, Ana, ¿comparte el sentir de David o hay algunos aspectos que son diferentes en su rubro particular? Bueno, en mi caso particular, al inicio de la pandemia, había mucha incertidumbre, hasta en cierto modo temor, ¿verdad? Pero también fue un tiempo de reflexión y de activación para ver qué se podía hacer y que cuando se empezara a reactivar la economía había que movilizarse, ¿verdad? Para poder permanecer en el mercado. En realidad, en ese momento era permanecer. No había ni siquiera una visión de crecimiento, sino esa preocupación por poder permanecer. Pero luego de que, cuando se iba reactivando la economía, todos esos pensamientos, esas estrategias plasmadas ahí en un papel, empezamos a activarlas y una de ellas fue el financiamiento, que lo hemos hablado aquí, es una de las principales cosas que necesitábamos nosotros para poder empezar a trabajar, y logramos hacerlo, financiarnos, y ya para el mes de agosto, septiembre, empezamos a trabajar y empezamos a vender los mismos niveles que el año anterior, enfrentando la dificultad y el reto tremendo de la escasez de materias primas. Ese fue uno de los principales retos el año pasado y que en la actualidad persiste, ¿verdad? La escasez de materias primas y con ello el aumento también de sus costos, lo que nos obliga a nosotros también a trasladar ese aumento en precios a nuestros clientes. Pero en mi caso particular, los clientes pues lo han entendido, lo han asimilado y nos han apoyado con aceptar ese aumento en los precios. Y eso nos ha permitido que nuestras ventas vayan aumentando de mes en mes. Tuvimos en el cuarto trimestre del año pasado, que para nosotros es temporada, pudimos crecer con respecto al año 2019. Y eso pues para nosotros es alentador, que saliendo de una experiencia tan fuerte como fue lo de la pandemia, el confinamiento, que pudiéramos lograr, que era uno de nuestros objetivos, lograr esas ventas para finalizar el año. Pero sigue siendo ese reto la escasez de las materias primas y el alto costo de ellas. Gracias, Ana. Bueno, creo que estamos reconfirmando, ¿verdad? Los hallazgos que se encontraron a raíz de esta investigación y ustedes lo están viviendo pues en carne propia, y estoy segura que muchísimos de los empresarios que nos están escuchando y los que no nos están escuchando están pasando por situaciones muy parecidas, porque es una situación pues generalizada, ¿verdad? De la escasez de insumos y mercancías y el alto costo de las mismas. Nos alegra muchísimo escuchar que tuvo un buen cierre para el año 2020, ¿verdad? Tal vez inesperado después de haber pasado todas esas vicisitudes, pero qué bueno, y esperamos que estos problemas se vayan superando a lo largo de este año y sea un mejor cierre aún el 2021. Carmen, paso con usted. Hablando siempre sobre los hallazgos en el informe, en la investigación del de este trimestre, perdón. Los tres principales problemas que afectan a los empresarios según este informe son los problemas financieros, en segundo lugar la disminución de la demanda y en tercer lugar el aumento de la competencia. Y quisiéramos saber desde la experiencia de la empresa Rengifo si es compartido estos tres principales problemas. ¿Hay algún otro problema que no están mencionados y cómo los ve ustedes reflejados? Sí, yo creo que los tres problemas principales sí son esos, pero sí agregaría también las nuevas responsabilidades familiares que se han visto
agregadas a la mayoría de salvadoreños ahorita debido a la pandemia y que no se ven que van a terminar a corto plazo. Y esto no solo es a madres con hijos, que en nuestro caso particular, pues ese ha sido quizás el mayor caso, sino que a que las responsabilidades en la casa se han tenido que repartir más, y esto ha afectado no solo a las mujeres, sino que también a los hombres de los hogares, y no solo con hijos, sino que tal vez con otras situaciones familiares como mamás o abuelos, etcétera. Este punto que también lo mencionaban en el informe, yo quisiera hacer como un poco de énfasis porque sí me ha llamado la atención en un evento que tuve hace un par de semanas a nivel latinoamericano, que cuando hacían una pregunta bastante similar, la gente, en vez de enfocarse, las personas que contestaron, en vez de enfocarse en cómo la pandemia les había afectado a nivel empresarial, uno de los factores que más sobresalió fue la parte de la familia y de cómo esto ha venido a interrumpir el trabajo laboral. Paul Steiner mencionaba anteriormente que la mayoría de las empresas pues todavía no están trabajando a un 100%. De hecho, no recuerdo el porcentaje que dio, pero fue un porcentaje mínimo de empresas que están trabajando al 100%, y creo que este es uno de los factores probablemente sumado al financiamiento, pues que como decíamos, a la falta quizás de cómo financiar el capital de trabajo, la mano de obra y los nuevos costos que han surgido por la reinvención de las empresas durante esta pandemia. También la parte que el personal no está trabajando a su 100%, porque no puede hacerlo. Entonces creo que es un factor que como empresarios tenemos que tener muy a la vista, y que aunque no esté entre los tres principales, porque probablemente no sea un factor que la gente ve mucho como empresarial, sí afecta el desarrollo de la empresa, porque no están al 100%, nadie. Y creo que como les decía, ni hombres ni mujeres pues pueden estar ahorita al 100%. Bueno, como mencionaban ya David y Ana, las dificultades financieras, la escasez de materia prima, y cuando por fin hay materia prima, el aumento en los costos, sumado a la competencia en el sector informal, que pues obviamente tiene costos mucho más bajos que la empresa formal. Sí hace de muchos de los, por lo menos de nosotros, de muchos de nuestros productos, hay productos sustitutos ahora en el mercado a un precio bastante más barato. Probablemente, como les decía, por el costeo que tienen los emprendedores que lo están sacando, pero de igual forma es un aumento en la competencia y ha afectado el mercado local. A nosotros la pandemia sí nos sirvió mucho para acelerar y reinventarnos, probablemente no tanto como a otras, pero sí todo nuestro modelo de negocio lo tuvimos que adaptar a todo lo nuevo que ha surgido a la pandemia, y nosotros, gracias a Dios, pues también hemos visto crecimiento en la empresa, porque empezamos a vender, a exportar a cliente directo durante la pandemia. Entonces, durante el confinamiento, aunque el mercado local se vio restringido porque nuestra tienda física estuvo cerrada desde marzo hasta diciembre del año pasado, sí logramos abarcar algo o por lo menos balancear un poco las ventas, porque ya estábamos preparándonos para entrar al mercado internacional, y gracias a Dios pues nos funcionó, y eso mantuvo los ingresos bastante estables. Y quizás eso. Sí, bueno, gracias Carmen, porque usted ha traído a esta conversación un tema sumamente importante, que es la familia. Y bueno, estamos hablando de que la mayor parte de las empresas micro y pequeñas son empresas familiares, ¿verdad? Justamente. Y entonces tener al cuidado a los niños, a los adultos mayores, pasar por el cuidado de enfermedades, seguramente las escuelas cerradas, los colegios cerrados, puso todavía una presión adicional, ¿verdad? Tanto a nivel emocional como a nivel físico, en cuanto a la productividad y a tener pues mayor claridad para definir estrategias de cómo enfrentar esta crisis. Y por eso es que son muy valiosos todos nuestros empresarios, porque al escucharlos a ustedes y contarnos todas estas experiencias que pasaron, pero que están aquí, ¿verdad?
haciendo frente a todo y con optimismo, con energías, con entusiasmo. Entonces eso tiene más valor, ¿verdad?, que cualquier otra cosa. Así es que muchas gracias. También nos confirma que sí, esos 3 factores que indica el informe sí en verdad afectan, ¿verdad? Hay más competencia. El desempleo ha generado una serie de nuevos emprendimientos en diferentes áreas, ¿verdad? Y esto también pues ha venido, como en tu caso, a afectar directamente tu rubro de actividad, ¿verdad? Bueno, continuamos y David, ya hemos escuchado a Ana y a Carmen su misma experiencia y indudablemente que pasar por todo esto ha requerido de prácticamente reinventarse, transformarse en diferentes ámbitos y aspectos de la empresa. En su caso particular, ¿cuál diría usted que ha sido la transformación clave o la estrategia clave para superar la crisis de la pandemia? Bueno, en nuestro caso, uno de los cambios más grandes que hicimos quizá fue, en ese momento fue concretamente por el temor al virus. Es decir, se implementaron como muchas empresas metodologías para reducir el contacto y evitar los contagios. Pero a raíz de eso descubrimos que nuestro modelo se volvía como más rentable implementando estas cuestiones. Entonces pasamos de un proceso de una venta por rutas, directo pues visitando a taller por taller, ofreciendo herramientas, con un contacto directo, a un proceso de televentas y reforzamos la parte de mercadeo en línea, en redes, creamos nuestro catálogo en línea, adquirimos métodos de pago por tarjetas de crédito y todo esto. Entonces, ese fue un cambio grande que hicimos, que nos literalmente vendimos motocicletas para comprar computadores, porque cambiaron los vendedores de estar en la calle a tener una computadora en un escritorio. Eso nos obligó pues a readecuar espacios, a cambiar esos activos, como le digo, y también a cambiar personal, ¿verdad? Hubo gente que ya el perfil no cumplía para lo nuevo que estábamos haciendo. Entonces, ese quizás es nuestro cambio más significativo, que nos obligó el virus como tal, pero al final quizás pensamos que lo pudiéramos haber hecho incluso antes sin necesidad del virus. Entonces, ese es para nosotros el cambio más significativo. Sí, justamente eso iba a comentarle a David, que realmente si se hubiera visto la situación de Vulcan antes de la pandemia y todas las oportunidades que habían para crecer, acercándose más al cliente, ¿verdad? Cambiando este tipo de relacionamiento con el cliente y abriendo nuevos canales para acercarnos a la demanda. No se hubiese imaginado antes, pero la pandemia obligó, como usted dice, y de ahí para acá no hay marcha atrás, ¿verdad? Correcto. Yo pienso que esas motos muy probablemente ya no las vuelvan a reponer, sino no. Que se quedan con el nuevo proceso que tienen, ¿verdad? Para hacer la comercialización. Y qué bueno, ¿verdad? Aplaudir esas transformaciones que se dieron en la empresa. Y pasando con Ana, entonces, Ana ya nos comentaba cómo había sido su cierre del año pasado, ¿verdad? En comparación con cómo había sido el segundo trimestre en pandemia. Y si usted comparara ahora el presente, Ana, con respecto al futuro, a lo que falta del año, ¿cómo ve usted las perspectivas para Mr. Mueble? Nosotros hemos estudiado a lo que vendimos el año pasado en el primer trimestre con lo de este trimestre del año pasado, tomando en cuenta que entramos en confinamiento
a mediados de marzo. Eso no es el cuarto trimestre del año pasado. Sí, este primer trimestre del 2021 nos refleja un menos 15%, pero como les comentaba, para nosotros es temporada en el cuarto trimestre. Entonces, ahí está el análisis de por qué bajaron las ventas, porque ya no es una época de temporada. En este segundo trimestre que iniciamos, también estamos en una fecha que para nosotros es parte de la temporada, que es el Día de la Madre, en donde el mes de mayo presenta un aumento en ventas, y el mes de junio, como nosotros vendemos a casas comerciales, ellos sacan su stock de inventario y luego nos piden para surtir la parte que se ha vendido en el mes de mayo. Entonces, en este segundo trimestre, nuestra expectativa pues es optimista, porque esperamos que así sea, y esperamos también pues el poder accesar a las materias primas, que hemos podido nosotros ir sobrellevando esta situación gracias a nuestros proveedores, a esas alianzas estratégicas que tenemos con ellos, que de alguna manera ellos pues nos ayudan avisándonos cuando hay mercadería, dándonos pues una de las primeras opciones para adquirirla. Y eso ha significado pues mucho para nosotros para poder ir viendo este crecimiento, que a pesar, como se decía anteriormente, a pesar de la situación que hemos vivido, hemos podido observar que con respecto al año pasado y al año anterior hemos tenido un crecimiento en ventas, y nuestra confianza pues es optimista para el segundo trimestre. Esperamos que así sigamos en esta tendencia y que podamos tener mayor acceso a nuestras materias primas. Muy bien, Ana, son excelentes pues, expectativas realmente, y sabemos que con mucha seguridad que hay una alta posibilidad de que se cumplan, ¿verdad? Porque ustedes, pues el año pasado que estuvieron en el programa, diseñaron ese proyecto, ¿verdad? Para asegurarse un crecimiento y seguir, ¿verdad? Esa línea con una tendencia positiva. Y bueno, Carmen, preguntarle si usted pudiera hablar por los empresarios con los cuales se relaciona. ¿Qué diría que es aquel factor donde hay una mayor necesidad de apoyo? Pensaría que en primer lugar, pues en la parte financiera, ahorita todos los empresarios nos hemos tenido que reinventar de una u otra forma, y esto en la mayoría de los casos ha requerido de inversiones, o ha dejado dentro de las empresas costos adicionales. Entonces pensaría que tal vez facilitar financiamientos que favorezcan a la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Tanto en los montos, no solo en las tasas y eso, sino también como en las formas de uso de ese capital. Y luego, tal vez asesorías en el nuevo manejo de los negocios. Ahorita yo siento que esta pandemia nos ha venido a acelerar un montón de cosas que ya sabíamos que venían, pero que nos tocó a los empresarios acelerarlas. En mi caso particular, por ejemplo, fue la parte del comercio en línea, que ya nos veníamos preparando, pero lo teníamos pensado para el 2021, no para el 2020. Y así como yo, pues cada empresario ha tenido que adaptarse y reinventar y modelar nuevamente el negocio. Y creo que los cambios que se han hecho, como ya mencionaban anteriormente, son cambios que no van a regresar. O sea, son cambios que hemos hecho y que van a seguir. No son cosas que vamos a poder regresar al pasado y a funcionar como funcionábamos antes. Y esto ha requerido de mucho esfuerzo de parte de los empresarios, no solo en aprender las nuevas formas de trabajar, sino que también la resistencia al cambio, que muchas veces es muy difícil, principalmente en las empresas que tienen años, o sea, como decía David, ellos han trabajado mucho tiempo de una forma y ahorita tuvieron que cambiarla, pero ese cambio de alguna forma, pues quieras o no, desbalancea, pues es un cambio. Entonces, yo pensaría que asesorías tal vez para el manejo de estas nuevas situaciones, para adaptarnos a estos cambios y para prepararnos a todo lo que viene, porque ahorita yo veo que todo está caminando súper rápido y no nos podemos quedar atrás si queremos seguir existiendo, y ahorita ya hemos corrido todos para salir de la pandemia, o sea, para que nuestros negocios sigan
después del confinamiento, sigan después de todo esto que hemos pasado, toda esta incertidumbre. Entonces pensaría que un apoyo un poco formal y personalizado para las micro y pequeñas empresas que ayuden a organizar todo esto nuevo y a darnos el conocimiento que nos hará falta. Muy bien, creo que, bueno, hemos tomado nota todos, ¿verdad?, de estas necesidades que son apremiantes. En el aspecto financiero, Carmen lo mencionaba, no solo son las condiciones, como tasas de interés, plazos, sino que también la flexibilidad en el diseño de productos ad hoc, ¿verdad?, para la micro y pequeña empresa que tiene otras características diferentes de la mediana y de la grande y que por lo tanto requiere el diseño de otros productos, ¿verdad? Y en cuanto al asesoramiento, realmente es importante tener un acompañamiento, una asesoría durante estos procesos de transformación para ir asegurando los pasos que se van dando y visualizando qué es lo que viene, ¿verdad? Indudablemente, como lo mencionaba Carmen, vamos en un ritmo muy acelerado. O sea, salir del confinamiento y estamos ya con e-commerce, pero viene algo más, ¿verdad? Porque esto está, dijéramos, comenzando una nueva era, ¿verdad? Una nueva era para hacer negocios y hay que estar al día y actualizados. Bien, quisiera pedirles a los tres que en una frase muy breve, de ser posible en 3 palabras, nos dijeran qué significó para ustedes la etapa del confinamiento. David. Bueno, para nosotros la etapa del confinamiento o quizás la etapa post-confinamiento, lo resumo como un reinicio del sistema. Esas serían las 3 palabras. Para nosotros fue casi volver a empezar, reinventarnos, aunque suena la palabra bien usada ya, pero en realidad eso es lo que creo que muchos empresarios compartirán esa opinión, que tocó inventar un montón de cosas, ir a como lo decía Carmen, que cuando platicábamos antes, ir a prueba y error, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces sí, eso quizás reinicio del sistema. Gracias, David. Ana, en su caso. En mi caso, yo pienso que esa frase podría ser: resiliencia es esperanza, tomando en cuenta que resiliencia es esa capacidad humana de superar esos momentos adversos, esos momentos de prueba. Y bueno, tener esa capacidad pues me ha ayudado a mí a salir adelante y lograr objetivos. Una parte fundamental también fue la formación, que me gustaría mencionar. En ese momento de confinamiento estaba en el programa de la Fundación el MBA, que para mí fue una parte muy enriquecedora y una de las bases para todas las decisiones que posteriormente tomé, porque fui acompañada. Y menciono esto cuando Carmen decía, necesitamos ese acompañamiento. Así es, en ese acompañamiento nos hacían pensar, nos hacían activarnos, que aunque en ese momento la economía estaba cerrada, nuestro pensamiento tenía que estar activo, elaborando estrategias, pensando lo que íbamos a hacer. Y aunque este tiempo es un tiempo acelerado, tenemos que estar nosotros también a esa altura, ¿verdad? Y la formación, pienso yo que es una parte muy importante, que es la que nos ayuda a resistir, ¿verdad? A resistir esas pruebas y a salir adelante, a permanecer y a soñar con el desarrollo constantemente. Muy bien, gracias. Gracias por compartirnos esa forma de pensar y de sentir. Carmen. Yo pensaría que transformación, que como hemos platicado, como nos han mostrado los informes y ahorita la conversación con Ana y con David, pues ha requerido transformación en todos los sentidos. Creo que lo que Ana menciona, estoy de acuerdo con ella, la formación es súper importante porque facilita la transformación. Es mucho más fácil transformarse, convertirse, cambiar y reinventar si tenemos conocimiento de la dónde vamos. Y si no lo tenemos, pues por lo menos si lo estamos adquiriendo, como dice Ana, ella estaba en el programa y eso facilitó.
transformación en todo, en todo sentido, en los ambientes en los que estamos, no solo en el ambiente de trabajo, sino que en nuestro ambiente de la casa, nuestro ambiente familiar, que eso fue otra transformación. ¿Verdad? Hemos visto muchísimos matrimonios, por ejemplo, que han funcionado y muchísimos divorcios también. Entonces, creo que concuerdo mucho con lo que ha dicho Ana de la resiliencia y quizás esa como disposición a transformarse, que tiene que venir acompañada de educación, tiene que venir acompañada de esperanza, como dice Ana, tiene que estar acompañada de muchísimas otras cosas. Excelente. Bueno, ha sido muy enriquecedor lo que cada uno ha resumido, ¿verdad? Al final como una conclusión, una experiencia de vida, tanto personal como empresarial, ¿verdad? Somos seres humanos integrados, integrales, ¿verdad? Y todos los aspectos nos afectan para positivo o para negativo. Nos hemos pasado del tiempo que teníamos previsto para nuestro conversatorio y creo que pudiéramos tener muchísimas más aspectos para conversar. No va a haber un espacio, pienso yo, para preguntas de nuestra audiencia, pero pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook si ustedes quisieran alguna información específica. Y pues la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral, a través del Observatorio MIPE, agradece a todos los que nos han acompañado en este conversatorio y no queremos despedirnos sin antes invitarles al webinar del Índice de Confianza MIPE a realizarse el próximo 12 de mayo, donde contaremos con la participación de un panel de economistas especialistas del sector MIPE para escuchar su opinión en relación a la investigación que este día estuvimos conversando con nuestros empresarios que son los protagonistas de este importante sector. En nuestro chat les estaremos compartiendo el link donde podrán registrarse a este webinar de forma gratuita. Carmen, David y Ana, les agradecemos muchísimo por su participación, por su tiempo. Feliz tarde para todos.